¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy te enseño a decorar una camiseta utilizando imágenes de internet, imágenes como esta. Entonces, lo primero que hice fue convertir esta imagen a SVG, pero lastimosamente la imagen a la hora de convertir no salió como esperaba. Ustedes pueden apreciar cómo quedó la imagen después de convertir en SVG. Entonces tocó echarle mucha creatividad para que el diseño quede como quería que quedara. Eliminé todas las piezas que no me interesaban. Ok, y aquí el banner tiene agarrada la palabra T. Entonces utilicé un círculo, seleccioné las dos piezas, fui a editar y luego a dividir, y de esta forma he eliminado la palabra T. Para la parte superior he utilizado un triángulo con esquinas redondeadas, a cual le di un desplazamiento, o como también se dice, lo que hice fue crear una línea de reproducción interna de 4 milímetros. Ahora selecciono las dos piezas y voy a dar a sustraer, y tendría una pieza hueca. Este triángulo lleva en la parte interna un ojo, en el cual utilicé un círculo para hacerlo. Y ya tendríamos el ojo en el triángulo. Ahora bien, nos faltaría lo que es el texto de la imagen, así que voy a seleccionar la herramienta de texto y escribiré "te guarde". Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la fuente, pero antes lo que hice fue duplicar ese texto. Y hago lo mismo con los demás textos. Voy a utilizar herramientas básicas como círculos y el texto para hacer todo lo que es la decoración. Y mientras hago esto, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones dándole clic a la campanita. Recuerda que suscribirse es gratuito, ¿ok? Vamos a terminar con el texto y ya tendríamos aquí todo el texto que necesitábamos. Y ahora, para hacer las nubes, he utilizado un elixir, el cual he utilizado también un rectángulo para poder dividir esta pieza en dos. Elimino lo que no necesito y aquí separo las dos piezas, y a esta le doy invertir verticalmente para que quede de esta forma. Ahora bien, he utilizado pequeños círculos montándolos de una manera irregular para formar con ellas las nubes.
Ahora selecciono todas las piezas y doy a soldar. Y ya tendríamos nuestra primera nube. Muy bien, para la segunda nube utilicé las mismas piezas, solo que en esta ocasión los círculos son más grandes. He colocado de la misma forma y una vez hecho esto, selecciono círculo y elipse y le doy a soldar. Y en esta ocasión tenemos una nube diferente. Ahora bien, yo necesito que estas nubes sean huecas. Entonces voy a seleccionar la herramienta de desplazamiento y voy a crear una línea de reproducción interna de 2 milímetros. Y bueno, ya tendríamos nuestras nubes listas. Ahora bien, lo que nos hace falta es buscar un personaje que en la imagen original, en la parte inferior, es Dios. Entonces, esta imagen la busqué por separado y luego convertí en SVG. Ahora, una vez convertida, reduzco su tamaño y trato de que sea el adecuado para colocar en la parte inferior del diseño. Yo voy a eliminar unas decoraciones que tiene donde está el círculo con la I, porque no me interesan hacerlas, quedarían muy pequeñitas. El vinilo tendré que cortarlo demasiado fino y pues se va a perder. En la parte del triángulo, en la parte superior, veo que tiene unas pequeñas como signos de exclamación o como rayitas, como iluminación sería en este caso. Así que utilizo un rectángulo y lo hago bien delgadito para poder colocar de esta forma toda esa decoración. Coloco bien, tratando de que todas coincidan, tengan el mismo tamaño, el mismo grosor. Y ahora lo que hago es duplicar y invertir horizontalmente para hacer la pieza del lado derecho. Y bien, llegado a este punto me di cuenta que el banner tiene líneas irregulares. Entonces voy a solucionar ese problema. ¿Y cómo lo hago? Doy doble clic en la imagen del banner y salen los puntos de edición. Y simplemente voy a ir eliminando los puntos que no me interesan. De esta manera las líneas del banner quedarán más rectas o más lisas. Y cuando lleve a mi máquina a cortar, el corte será mejor. Y bueno, al final del vídeo te dejaré la imagen de la camiseta para que tú veas que ha quedado súper bien. Espero que el vídeo haya sido de gran utilidad para todos ustedes y os dejo besos a montones y muy grandes como montañas. No te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal, activar las notificaciones de la campanita, comentar y compartir el vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en Monilidades. ¡Adiós mundo!